síndrome post-COVID-19 y las enfermedades autoinmunes reumáticas. Y es que la condición post-COVID-19 puede convertirse en una crisis para los sistemas de salud que ya enfrentan el desafío de la pandemia. Cada vez hay más evidencia de que la enfermedad por coronavirus 2019 puede conducir a una pérdida de la regulación del sistema inmunológico o el desarrollo de fenómenos autoinmunes. Y la consecuencia de esta desregulación inmunitaria va desde la producción de autoanticuerpos hasta la aparición de enfermedades autoinmunes reumáticas. Y también es importante destacar que a medida que el virus se vuelve endémico, la evolución natural de la enfermedad cambia hacia una menor virulencia, pero con un periodo de infectividad más prolongado y una mayor exposición al sistema inmune del huésped, y eso aumentaría la probabilidad de autoinmunidad. De modo que el objetivo de este estado del arte es presentar la evidencia que actualmente existe sobre el síndrome post-COVID y las enfermedades autoinmunes reumáticas. Pues ya hace más de un año, en una actividad como esta, la compañera Ingrid nos habló del síndrome post-COVID y en específico de la rehabilitación de este síndrome. Lo primero es saber en qué punto estamos con este tema. Y para el 17 de agosto, la nueva ministra de Salud evaluaba la posibilidad de pasar a la fase endémica en 4 a 6 semanas, tras la reducción en las muertes en las últimas semanas. Sin embargo, algunos expertos están en desacuerdo con este anuncio. No estamos exentos que puedan seguir apareciendo nuevos picos, decía el pasado 23 de agosto el doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 en Colombia, y quien agregaba que estamos en un momento en el que el quinto pico epidémico se estabilizó y tiene la tendencia al descenso. Sin embargo, no es nada menor el número de personas que están falleciendo. Lo cierto es que el pasado 15 de septiembre, el director de la OMS pronunció el discurso más optimista desde que inició la pandemia, diciendo que tras una tendencia a la baja en contagios y decesos por COVID-19 a nivel global en la última semana, que es la cifra más baja de fallecidos por la enfermedad desde marzo de 2029, el director general de la OMS aseguró que el fin de la pandemia está a la vista, pero aún así la entidad la sigue considerando una emergencia a nivel mundial y en la mayoría de los países, por lo que implementó una serie de políticas sanitarias para prevenir rebrotes. Y entre las recomendaciones figuran el invertir en la vacunación, en la continuidad de las pruebas para detectar la enfermedad, en laboratorios para controlar posibles nuevas variantes y en mejoras en los sistemas sanitarios, ya sea en equipos médicos o personal. Y el director general advirtió que se prevén futuras oleadas de infecciones en diferentes momentos en todo el mundo, causadas por diferentes subvariantes de Omicron o incluso por diferentes variantes preocupantes, aunque confíen que estas no causarán muchas muertes. Esta declaración supone entonces la inevitable necesidad de la convivencia cotidiana con el virus. Y es que desde los primeros informes de los casos en Wuhan a finales de 2019, para la fecha de la consulta se habían confirmado casi 600 millones de casos a nivel mundial, con 6.480.729 muertes. Y en Colombia, a corte del 18 de agosto del presente año, el Instituto Nacional de Salud reportaba 6.293.130 casos confirmados, 8.504 casos activos y 6.116.269 casos recuperados y 141.406 personas fallecidas. Sin embargo, está claro que los recuentos de casos informados subestiman la carga general de COVID-19, ya que solo se diagnostica y se notifica una fracción de las infecciones agudas. Este estudio, publicado a finales del pasado mes de junio en la revista Lancet, y que utilizó múltiples fuentes de datos, haciendo un ajuste a la baja sobre la base de las tasas de vacunación en los adultos en cada lugar, estimó que hasta el 14 de noviembre de 2021, más de 3.000 millones de personas, o lo que es lo mismo, casi el 44% de la población mundial, se habían infectado con el SARS-CoV-2 al menos una vez. Aproximadamente un tercio del total de casos ocurrió en el sur de Asia. Y esto es importante porque la tasa de exposición previa al SARS-CoV-2, reflejada por la seropositividad, supera la incidencia de casos notificados en aproximadamente 10 veces o más, y sabemos que el síndrome post-COVID se presenta en pacientes que tuvieron COVID grave, pero también hasta en el 40% de los casos leves e incluso en pacientes que fueron asintomáticos. Según la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto Nacional de Evaluación en Salud, el síndrome post-COVID se define como los signos y síntomas que se desarrollan después de 12 semanas en la infección por SARS-CoV-2 COVID-19 y que no se atribuyen a un diagnóstico alternativo. Y es que, aunque la mayoría de los pacientes con COVID-19 se recuperan completamente sin secuelas, muchos pacientes pueden continuar experimentando síntomas de COVID-19 después de la recuperación de la infección y otros incluso pueden desarrollar nuevos síntomas. Y se habla de que esto ocurre en un porcentaje que va del 10 al 30% en la población general y que incluso es más alto en pacientes que estuvieron hospitalizados. En este metaanálisis y revisión sistemática de 41 estudios publicados hasta marzo de 2022, se encontró que la prevalencia estimada de síndrome post-COVID era del 43%. La fatiga se informó como el síntoma más frecuentemente reportado en una decena
o mejor centenar de síntomas que son reportados en esta entidad, seguido de la disnea, de los trastornos del sueño, los problemas de memoria, y este estudio además nos muestra que la prevalencia del síndrome post-COVID aumenta con el tiempo, con una prevalencia del 49% después de 120 días de la enfermedad aguda. En este estudio realizado en 4 hospitales de Madrid y que incluyó a 1.969 pacientes con COVID-19 evaluados 8,4 meses después de la alta hospitalaria, encontró que un mayor número de síntomas al ingreso hospitalario por infección por COVID-19 fue el factor de riesgo más importante para desarrollar síndrome post-COVID. Se han identificado muchas otras características clínicas y biomarcadores como factores de riesgo para síndrome post-COVID, pero también se mencionan entre los factores protectores la vacunación contra el COVID-19, el sexo masculino, el no haber fumado ni tener enfermedades crónicas asociadas, ser menor de 40 años y una rehabilitación temprana y personalizada. Pero el COVID-19 no es el único virus que ocasiona síntomas persistentes posterior a la infección. A lo largo de los años han surgido diferentes crisis sanitarias provocadas por virus o bacterias, como la gripe española, la poliomielitis y el ébola, y llamativamente algunos de los pacientes afectados desarrollaron síntomas tras la resolución de la enfermedad, como en el caso de la gripe española, donde se reportaron casos de encefalitis letárgica en un tiempo promedio de 1 a 5 años después de la fase aguda de la infección. La polio también causó un síndrome postpolio caracterizado por debilidad persistente o de nueva aparición, fatiga, alteraciones del sueño, déficit neurológico, artralgias, mialgias y disfagia principalmente. Varios informes han demostrado la asociación del virus Epstein-Barr con lupus eritematoso sistémico manifiesto, con artritis reumatoide, con esclerosis sistémica, con el síndrome de Sjögren y con esclerosis múltiple. También se mencionan síndromes posteriores al síndrome de Guillain-Barré, a las infecciones por Zika y por chikungunya, y también se describe un síndrome posterior a la infección por SARS-CoV-1, 13 a 36 meses después de la infección aguda, con fatiga, mialgias, debilidad, depresión y alteraciones del sueño. También se han descrito condiciones autoinmunes asociadas con infecciones virales, por ejemplo, diabetes tipo 1 en asociación con el virus Coxsackie, con citomegalovirus, enterovirus, rotavirus, lupus en asociación con el virus de la hepatitis C, citomegalovirus, dengue, parvovirus B19, esclerosis múltiple en asociación con estos otros virus, artritis reumatoide en asociación con citomegalovirus y virus Epstein-Barr. Y con respecto al tema de autoinmunidad en el síndrome post-COVID, cada vez se describen más casos de enfermedades autoinmunes que aparecen después de la infección por COVID-19 y para la fecha de publicación de este artículo se habían descrito más de 15 enfermedades autoinmunes secundarias a la infección por COVID-19. Para la fecha de publicación de este otro artículo, existía el reporte de 3 casos de lupus eritematoso sistémico de novo en pacientes con síndrome post-COVID. En México, un paciente masculino de 45 años con fiebre, tos seca, mialgias, artralgias, edema y trombocitopenia, con ANA positivos, quien fue manejado con esteroides, inmunoglobulina intravenosa y rituximab. Este otro caso de una mujer de 18 años en Estados Unidos con fiebre, taponamiento pericárdico, con ANA positivos, anti-DNA de doble cadena, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y niveles de C3 y de C4 bajas, que fue manejada con esteroides, antibióticos e hidroxicloroquina, pero que presentó síndrome de dificultad respiratoria aguda, lesión renal aguda y murió. Y finalmente, el caso de Italia fue el primero en reportarse en el año 2020 en una mujer de 85 años sin antecedentes médicos de importancia, quien fue encontrada en su domicilio con pérdida de conciencia. Al examen físico con cianosis periférica se le documentó hematuria, leucocitosis neutrofílica con linfopenia, aumento de la PCR, trombocitopenia, lesión renal aguda grave con hipocaliemia, hipernatremia y hiperferritinemia. Y se le encontró IgM negativa para COVID-19 con IgG positiva. ANAS en títulos de 1 en 160, con patrón homogéneo y granular en 50 y 50%, positividad para Q y ANCAS atípicos, iniciaron terapia con esteroides con mejoría de la función renal, pero presentó necrosis seca en la falange distal de sus 3 dedos, y esta paciente tenía criterios clasificatorios de lupus eritematoso sistémico dados por trombocitopenia, derrame pleural, proteinuria e hipocomplementemia, y se le asoció a su tratamiento hidroxicloroquina. En esta otra publicación se menciona un caso de artritis reumatoide seronegativa que cumplió con los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y que apareció 89 días después de tener una PCR positiva para COVID-19, cumpliendo también con la definición de síndrome post-COVID. Fue tratada con dosis bajas de prednisona e hidroxicloroquina, pero dado que tenía signos y síntomas persistentes después de suspender la prednisona, posteriormente le agregaron metotrexate e infliximab a esa hidroxicloroquina. Así como también tenemos el caso de una paciente de 35 años, a quien como parte del síndrome post-COVID se le hizo diagnóstico de síndrome de Sjögren primario según los criterios del ACR y la ULAR, sobre la base de nueva aparición de síntomas secos de cialodenitis, parotidia bilateral en la resonancia magnética, de anticuerpos antinucleares positivos,
de títulos altos de anti-RO, subunidades 52 y 60, y de antirribonucleoproteína, y anticuerpos antimúsculo liso también levemente elevados, sin anticuerpos anti-DNA de doble cadena, y quien fue tratada con hidroxicloroquina. En esta publicación también se describen los casos de 2 pacientes mujeres a quienes 100 y 100 días después de tener una PCR positiva para COVID-19 se les hizo diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa y de polimialgia reumática respectivamente. Y en esta publicación los autores destacan que aunque el COVID-19 podría desencadenar una enfermedad reumática de nuevo, también podría acelerar la progresión de una autoinmunidad subclínica preexistente a una enfermedad clínica. Finalmente, tenemos este caso de un paciente de 47 años sin antecedentes de enfermedades autoinmunes y en buen estado de salud, quien enfermó junto con su familia el 12 de noviembre de 2020 con síntomas leves, astenia, fiebre, tos y orinofagia. El hisoporofaringio para SARS-CoV-2 dio positivo, estuvo aislado en su casa y no requirió hospitalización, y 12 semanas después del diagnóstico, 12 semanas después se le diagnosticó esclerosis sistémica sobre la base de engrosamiento de la piel de los dedos, que le daba 2 puntos en los criterios de clasificación, fenómeno de Raynaud de nueva aparición, que le daba 3 puntos, dolor en la punta del dedo medio, donde se encontró una zona deprimida sin una ulceración clara. Los ANAS mostraron un patrón nucleolar fuertemente positivo, lo cual le daba pues 3 puntos con anticuerpos antitopoisomerasa 1 también positivos. En la TACAR del 11 de marzo de 2021 se encontraron opacidades en vidrio esmerilado subpleurales periféricas compatibles con enfermedad pulmonar intersticial en fase temprana, lo cual también sumaba 3 puntos. El paciente fue tratado con bloqueadores de los canales de calcio, cumpliendo con esos criterios de clasificación de esclerosis sistémica, y 6 meses después persistían las manifestaciones clínicas, así como la positividad de los autoanticuerpos, lo que evidenciaba que no se trataba de una respuesta autoinflamatoria transitoria al COVID-19. Entonces podríamos quedarnos pues citando muchos casos de síndrome o de enfermedades autoinmunes reumáticas que aparecen posterior al síndrome o a la infección o a la exposición al virus. Tenemos este caso de una mujer de 33 años con infección grave por COVID-19. Ella ya ha presentado esa infección y tras la resolución de los síntomas respiratorios persistió con artralgias inflamatorias, con rigidez matutina de 1 hora, con artritis simétrica y aditiva de predominio en manos. Al examen físico tenía sinovitis de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, con reactantes elevados, factor reumatoide y anti-CCP en títulos altos, y se le inició prednisolona y metotrexate semanal con mejoría significativa. Ya pasando entonces a la parte de fisiopatología y para dar pues una explicación a la aparición de estas enfermedades autoinmunes en el contexto del síndrome post-COVID, tenemos que en relación a la artritis reumatoide y al COVID-19, que los patrones de activación inmunológica y de citoquinas en pacientes con COVID-19 se parecen a los casos de artritis reumatoide. El COVID-19 puede desencadenar una respuesta inmune adaptativa desorganizada, con una hiperactivación del complejo multiproteico inflamasoma, induciendo una piroptosis de linfocitos, que es esa muerte celular programada de tipo inflamatorio, dependiendo de la enzima caspasa 1, y además una reducción de los linfocitos T reguladores y de las células T de memoria, y esta base inmunológica podría estar asociada al desarrollo de fenotipos patogénicos de linfocitos T y a una producción masiva de citoquinas proinflamatorias, desviando la respuesta de linfocitos CD4 a un fenotipo patogénico TH1 con una alta producción de interleuquina 6, llevando a la inhibición de monocitos, inhibiendo la activación fisiológica de linfocitos TCD8 de células natural killer y adicionalmente a una sobreproducción de interleuquina 17. En artritis reumatoide se ven unos cambios similares de disfuncionalidad innata y adquirida con altos niveles de TNF-alfa, de interleuquina 1 beta, de interleuquina 6 e interleuquina 17. Entonces, los cambios inflamatorios del COVID-19 son muy similares a los cambios sinoviales de la artritis reumatoide. Y se ha visto también cómo los grupos de monocitos y macrófagos de los pulmones de pacientes con COVID-19 son muy similares en sus fenotipos a los subgrupos de macrófagos y monocitos inflamatorios que se encuentran en la sinovia de pacientes con artritis reumatoide. En cuanto al síndrome de Sjögren, se han observado elevadas concentraciones de ACE2, el receptor del SARS-CoV-2, de modo que después de la infección, las glándulas salivales actuarían como un reservorio viral a largo plazo del SARS-CoV-2. ¿Qué se ha visto? Que el SARS-CoV-2 comparte algunos rasgos característicos con otros virus que desencadenan autoinmunidad. Las alteraciones inmunológicas preexistentes pueden ser la base de la gravedad de la enfermedad en algunas personas. Por ejemplo, se ha visto que autoanticuerpos preexistentes contra el interferón tipo 1 predisponen a manifestaciones graves de COVID-19. El interferón tipo 1 se une a sus receptores para inducir la expresión de genes estimulados por interferón, IgG por sus siglas en inglés, que son esenciales para esa inmunidad antiviral.
¿Qué se ha visto? Se han identificado hasta en el 20% de las muertes por COVID-19 autoanticuerpos antiinterferón que bloquean la unión del interferón a su receptor, evitando la regulación positiva de la expresión de los genes estimulados por interferón y afectando esta inmunidad antiviral. La replicación descontrolada del SARS-CoV-2 puede resultar en hiperinflamación y daño tisular y endotelial, que puede ser la base de ciertas enfermedades autoinmunes que tienen como contexto o en su fisiopatología la endoteliopatía. Ahora, tratar de demostrar que el virus genera pérdida de la tolerancia inmunológica y producción de autoanticuerpos es clave para establecer causalidad, que es diferente a asociación, según los criterios de Bradford-Hill, que tienen en cuenta la temporalidad o que la causa preceda al efecto, entre otros criterios. Teniendo en cuenta esto, es que los resultados de las investigaciones que hoy traigo, todas tienen grupos comparativos. En nuestro país, el doctor Juan Manuel Anaya, reumatólogo e inmunólogo, que en el pasado 15 de julio ganó el premio como investigador nacional 2022, es pionero en la investigación en este tema de la relación entre la autoinmunidad con el COVID-19. Este autor es además el autor de la teoría de la tautología autoinmune, que establece las bases para comprender los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes sobre la base de unos factores hereditarios que en presencia de diversos factores también llevan a la pérdida de la tolerancia inmunológica con un estadio preclínico de la enfermedad y luego a un fenotipo manifiesto. Es precisamente en esta parte de la pérdida de la tolerancia inmunológica en donde actuaría el COVID-19. Este mismo autor es coordinador de la primera unidad de atención post-COVID-19 que se creó en nuestro país a mediados del año pasado, y menciono esto por este artículo titulado "La autoinmunidad es un sello distintivo del síndrome post-COVID", que él y su grupo publicaron el pasado mes de marzo, un estudio transversal realizado entre el 18 de marzo al 20 de mayo de 2021 en la unidad post-COVID-19 del Centro de Investigaciones de Enfermedades Autoinmunes CREA de la Clínica Occidente que les mostré. Ellos invitaron a asistir voluntariamente a esa unidad a pacientes mayores de 18 años y previamente confirmados de SARS-CoV-2 por PCR en hisopado o esputo. Se evaluaron los primeros 116 pacientes consecutivos que acudieron a esa unidad. Luego se excluyeron pacientes con antecedente de vacunación, 10, enfermedades autoinmunes previas agudas a COVID-19, 2, y se excluyeron también 4 pacientes sin COVID-19 confirmado. En los análisis se incluyó un tamaño de muestra final de 100 pacientes y para investigar más a fondo la relación entre el SARS-CoV-2 y la autoinmunidad del síndrome post-COVID, se realizó una evaluación clínica y serológica en 100 pacientes y en 30 controles sanos, con una mediana de edad de los pacientes de 49 años, había 47 hombres y la mediana de tiempo post-COVID fue de 219 días. Los perfiles de autoanticuerpos séricos contra autoantígenos y agentes infecciosos se evaluaron mediante un panel que incluía 116 autoanticuerpos de tipo IgG y 104 de tipo IgM, y se encontró autoinmunidad latente y poliautoinmunidad en el 83% y en el 62% de los pacientes respectivamente. 3 de esos 100 pacientes desarrollaron una enfermedad autoinmune manifiesta después de 8 meses de seguimiento: lupus, polimiositis y tiroiditis. Anticuerpos IgG contra interleuquina 2, CD8B y antitiroglobulina se encontraron en más del 10% de los pacientes. Otros autoanticuerpos IgG, como los antiinterferones, fueron positivos en el 5 al 10% de los pacientes. Se encontraron anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 en más del 85% de los pacientes, y estos se correlacionaron positivamente con los autoanticuerpos, la edad y el índice de masa corporal. No hubo efecto de género sobre la expresión excesiva o insuficiente de autoanticuerpos, y los anticuerpos IgG antiinterferón lambda se asociaron con la persistencia de síntomas respiratorios. La autoinmunidad es un sello distintivo del síndrome post-COVID según los resultados de este estudio, y la autoinmunidad latente se correlaciona con la respuesta humoral al SARS-CoV-2. Esta activación autoinmune latente a largo plazo debe evaluarse más a fondo, dicen los autores, para determinar si conduce a una autoinmunidad manifiesta en el futuro. Estos mismos autores publicaron más recientemente este otro artículo con un tiempo de seguimiento mayor, teniendo como objetivo evaluar las vías autoinmunes e inmunológicas asociadas con la aparición del síndrome post-COVID en pacientes que presentaron COVID-19 y los posibles objetivos de nuevos tratamientos. Ellos contactaron por teléfono a los pacientes que participaron en el estudio anterior, los interrogaron por posibles síntomas posteriores a la infección por COVID-19. Aquellos con sospecha de síndrome post-COVID fueron invitados a asistir a la unidad post-COVID para evaluación clínica e inmunológica, y se incluyó un tamaño de muestra final de 33 pacientes para análisis de autoanticuerpos, 12 fueron evaluados para poblaciones celulares, 12 para citoquinas y otros 12 para anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Se utilizaron 100 controles sanos para las comparaciones autoinmunes y también 8 pacientes sanos, de los cuales tenían muestras antes de la pandemia para las evaluaciones inmunológicas. 5 de estos pacientes fueron vacunados durante el síndrome post-COVID, de modo que tenían representación, aunque no numerosa, de diferentes grupos para hacer diferentes comparaciones.
Les midieron todos estos autoanticuerpos y para los ANA consideraron positivos resultados a partir de una dilución de 1 en 80, y en caso de positividad de los ANA, los anticuerpos anti-RO y anti-LA y antirribonucleoproteína y antimúsculo liso se evaluaron adicionalmente mediante un ELISA comercial. Se evaluaron además 30 marcadores celulares utilizados para la inmunotipificación de linfocitos mediante citometría de flujo y se midió la concentración de estas 20 citoquinas en sangre. En comparación con los controles prepandémicos, ellos encontraron que la frecuencia de autoanticuerpos beta-2 glicoproteína IgM fue mayor en el síndrome post-COVID. Los anticuerpos restantes no difirieron de los sujetos sanos al inicio del estudio o en el momento del síndrome post-COVID y tampoco hubo diferencias en cuanto al sexo. Durante la fase aguda de la enfermedad, 19 de 33, o sea, el 57,6% de los pacientes presentaron al menos un autoanticuerpo, es decir, que tenían una autoinmunidad latente, y 11 de 33, o sea, el 33,3% de los pacientes presentaron 2 o más autoanticuerpos, es decir, tenían una poliautoinmunidad latente. Y durante el síndrome post-COVID hubo 21 de 33, o sea, el 63,6% de los pacientes que presentaron al menos un autoanticuerpo, y de los cuales 16, o sea, el 48,5% presentaron 2 o más autoanticuerpos. ¿Qué nos indican estos resultados? Que no solo hubo una persistencia de la autoinmunidad latente durante el síndrome post-COVID, sino también una mayor prevalencia tanto de autoinmunidad latente como de poliautoinmunidad latente. Durante la fase aguda de la infección por COVID-19, los pacientes presentaron un aumento progresivo de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, S1, IgA e IgG del día 0 al día 28, observándose una reducción del 22,3% y del 33%, del 33,6% en la evaluación post-COVID, respectivamente. Sin embargo, los anticuerpos IgA volvieron a niveles similares desde el inicio, mientras que los anticuerpos IgG permanecieron altos. Luego se evaluaron los factores más críticos para esta diferenciación, evidenciando que el interferón alfa, el TNF-alfa, el factor de crecimiento estimulante de colonias, la interleuquina 17A, la interleuquina 6, la 1-beta, la 13 y la IP10 fueron las citoquinas que más contribuyeron con un límite de contribución promedio mayor del 5%, y esa IP10 es un biomarcador asociado con la gravedad y el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19, entonces juega un papel crítico en la fase aguda de la enfermedad, pero no en el síndrome post-COVID. En el síndrome post-COVID, la desregulación persistente de interleuquina 16 puede contribuir a la fatiga, a las dificultades para dormir, a la depresión, a la ansiedad, lo que sugiere que una inflamación mantenida está asociada con estos síntomas. Además, la interleuquina 6 podría impulsar reacciones autoinflamatorias y autoinmunes. Con respecto a la respuesta inmune celular, los resultados revelan que de 7 a 9 meses después de la infección por SARS-CoV-2, la mayoría de los componentes de la inmunidad celular no vuelven a la línea de base normal en pacientes con síndrome post-COVID. Y los inmunotipos de linfocitos que más contribuyeron fueron TH9, las células T efectoras CD8, las células T vírgenes CD8 positivas, los linfocitos totales, las células B vírgenes, los linfocitos T CD4 positivos vírgenes, las células T de memoria CD4 positivas, y también las células T totales, con un límite de contribución promedio de más del 3,33%. Importante el aumento en las células TH9 en comparación con los controles prepandémicos y la fase aguda del COVID-19, porque estudios previos han descrito que las respuestas TH9 mediadas por la producción de la interleuquina 9 están involucradas en la inflamación de los tejidos y en enfermedades inmunomediadas como el asma. Aumentaron la mayoría de las citoquinas durante el síndrome post-COVID en comparación con los niveles medidos el día 28 y en los controles sanos, mientras que la quimioquina IP10 disminuyó. Y los niveles de TNF-alfa, de interleuquina 1-beta y de interleuquina 13 fueron más altos durante el síndrome post-COVID que al día 0. En cuanto a los linfocitos TCD8 y CD4 efectoras, las células TH9 y los linfocitos vírgenes, los B vírgenes, aumentaron en el síndrome post-COVID en comparación con los niveles medidos al día 28 y en los controles sanos. Y este hallazgo es importante, pues se sabe que las células B vírgenes son una fuente de autoanticuerpos. Por otro lado, se observaron niveles más bajos de linfocitos totales y de linfocitos CD4 y CD8 vírgenes. Este estudio muestra el desarrollo de la autoinmunidad durante el síndrome post-COVID junto a un estado proinflamatorio persistente y a una respuesta inmune celular desregulada. Los niveles de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 S1 permanecieron altos desde la fase aguda de la enfermedad hasta el síndrome post-COVID, mientras que los anticuerpos IgA tienden a volver al estado basal. La poliautoinmunidad latente se asocia con resultados nocivos en pacientes con COVID-19 agudo y la persistencia de autoanticuerpos podría influir en los fenotipos clínicos en el síndrome post-COVID y el desarrollo de autoinmunidad manifiesta. De modo que las conclusiones de este estudio son que las manifestaciones clínicas en el síndrome post-COVID podrían estar asociadas a la persistencia de un fenotipo proinflamatorio y efector inducido por la infección por SARS-CoV-2,
Los resultados sugieren objetivos terapéuticos para el manejo del síndrome post-COVID, incluido el bloqueo de TNF o interleuquina 6 y fármacos inmunomoduladores, y esta activación inmunitaria persistente a largo plazo podría contribuir a la reactividad y al desarrollo de autoinmunidad latente y manifiesta, de ahí que es importante el seguimiento de los pacientes. En esta otra publicación realizada en Singapur, que incluyó a 288 participantes, en donde se tenían datos de seguimiento disponibles para estos números de pacientes, por ejemplo, para 120 participantes en los días 180 después del inicio de los síntomas respectivamente. Los síntomas relacionados con COVID-19 estuvieron presentes en el 17% de los pacientes al día 30, en el 7.4% de los pacientes al día 90 y en el 11,7% de los pacientes al día 180. En general, el perfil de citoquinas de los pacientes recuperados de COVID-19 a los 180 días en comparación con los controles sanos reveló signos de inflamación crónica en curso, con niveles elevados de todas estas citoquinas. La interleuquina OCP70, el factor de células madre y la interleuquina 17A están asociadas con enfermedades inflamatorias crónicas como el síndrome de fatiga crónica y la espondiloartropatía inflamatoria. Asimismo, los reguladores de la activación endotelial, como el factor de crecimiento endotelial, el factor neutrófico derivado del cerebro y la proteína inflamatoria de macrófagos proangiogénicos 1-beta, podrían promover la aterosclerosis y potencialmente provocar una enfermedad arterial coronaria como parte de ese síndrome post-COVID. Ahora, los niveles del factor de crecimiento endotelial tipo A y la interleuquina 12P70 fueron más elevados en pacientes con infección grave por COVID-19 en comparación con los casos leves y moderados de la enfermedad. Una infección viral persistente por SARS-CoV-2, pasando a otro mecanismo, implicaría una exposición persistente al superantígeno en el huésped. Se habla entonces que la proteína spike del virus tiene elementos de superantígeno que podrían sobreestimular las respuestas inmunitarias e inducir bucles de retroalimentación negativa que permitan la persistencia viral. En esta investigación, que incluyó a 203 participantes, 5.3% de los individuos seguían siendo positivos para el SARS-CoV-2 incluso 90 días después de la infección. Ese grupo, con PCR persistentemente positiva, tuvo respuestas de células TCD8 específicas de SARS-CoV-2 de amplitud y magnitud significativamente mayores y, por lo tanto, el ARN viral puede representar un virus en replicación. Sin embargo, no se observó transmisión a los contactos cercanos, lo que indica que las personas con PCR positiva persistente no son contagiosas en esa etapa posintomática de la infección. La aparición de enfermedades autoinmunes se define por un mosaico de autoinmunidad, un término que describe la combinación de múltiples factores contribuyentes, los cuales se pueden agrupar en 4 grupos: predisposición genética, efectos inmunológicos, factores hormonales y factores ambientales. Entre estos factores ambientales se sabe que las infecciones virales promueven y exacerban las enfermedades autoinmunes a través de 2 mecanismos claves, como son la similitud molecular y la activación de espectadores. El fenómeno de similitud molecular se produce cuando el mismo receptor de linfocitos reconoce tanto un antígeno patógeno extraño como una proteína propia, debido a la similitud en la estructura, y eso da lugar a una reactividad cruzada inmunitaria. Y otra posibilidad es que el virus induzca células T autorreactivas y al ser presentados los antígenos a estas células autorreactivas atacan las células sanas. Se han identificado una variedad de proteínas humanas con secuencias idénticas a las proteínas del SARS-CoV-2, lo que demuestra la gran variedad de patologías multiorgánicas que pueden surgir debido a la reactividad inmune cruzada. En este estudio tenemos que un análisis de secuencia de 20.365 proteínas humanas reveló 3.781 proteínas con al menos 6 aminoácidos similares a las proteínas del SARS-CoV-2. 17 chaperonas humanas y proteínas virales comparten péptidos que probablemente desencadenen una reacción autoinmune si son reconocidos por el sistema inmunitario innato, del sistema inmunitario humano. Al menos también se sabe que la mitad de los pacientes con COVID-19 grave desarrollan autoanticuerpos, al menos la mitad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el significado clínico de esos autoanticuerpos encontrados durante la infección por COVID-19? Por ejemplo, los ANA presentes durante la infección se han asociado con pobre pronóstico y con una frecuencia respiratoria más alta. También los anticuerpos, el anticoagulante lúpico también con una alta tasa de trombosis, las aglutininas frías con anemia hemolítica, los anti-ROD y anti-SSA con una posible asociación con neumonía severa, y los anticuerpos contra los glóbulos rojos se asocian con la severidad de la anemia. Se han identificado muchos otros autoanticuerpos durante la infección por COVID-19 y queda el interrogante si los autoanticuerpos producidos durante la infección por SARS-CoV-2 son epifenómenos o son impulsores de la enfermedad clínica y cuáles son los mecanismos subyacentes responsables de su producción. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta solo la tendremos con el seguimiento y vigilancia de los pacientes, mientras se realizan más estudios de cohortes para estimar cuánto tiempo persisten y si persisten debe verse si predisponen a una enfermedad autoinmune.
El SARS-CoV-2 causa además una supresión directa de las células natural killer al unirse a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, lo cual reduce la habilidad de las células NK para destruir células infectadas por el virus y las células inmunes activadas. La activación y liberación de trampas extracelulares de neutrófilos o netosis es un proceso dinámico que juega un papel fundamental en la inmunidad innata. Sin embargo, la netosis sostenida generada por el SARS-CoV-2 puede ocasionar inflamación y trombosis y se ha visto que está involucrada en la respuesta autoinflamatoria, en lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoide, en miositis y en esclerosis sistémica, por ejemplo. Esta gráfica resume entonces los factores mencionados en la fisiopatología del síndrome post-COVID y en este sentido hablamos que desde el punto de vista de la fisiopatología hay plausibilidad biológica. Este otro investigador colombiano propone incluso que la autoinmunidad en el síndrome post-COVID podría estar asociada con la pérdida de tolerancia a ciertos antígenos propios debido a una inmunosupresión transitoria que ocurre durante la enfermedad, caracterizada por esos estados de linfopenia, así como una forma de reconstitución inmune en la convalecencia en un individuo que está predispuesto por polimorfismos de antígenos leucocitarios humanos y también algunos genes no HLA. Esto también aplica para los casos de COVID-19 que fueron tratados con medicamentos inmunosupresores, cuyo uso fuera del indicado con posterior retiro podría haber influido en ese desarrollo de autoinmunidad por el mismo estado de inmunosupresión transitorio. El estrés oxidativo, el efecto viral directo, la liberación de citoquinas y la alteración de la coagulación son algunas de las diversas teorías que se han descrito para explicar la disfunción endotelial presente en la patogenia del COVID-19. Además, el estrés psicológico causado por el aislamiento, la ansiedad de contraer la infección y la carga económica, junto con sus numerosas consecuencias socioeconómicas adversas a corto y largo plazo, pueden convertirse en un desencadenante de diversas enfermedades autoinmunes. Un análisis interino de este estudio en curso, que también tiene un grupo de 120 controles sin aparente historia de COVID-19, de 189 personas con COVID-19, más de la mitad de ellos tenían síntomas post-COVID. Y aunque son datos iniciales, muestra como factor de riesgo para el síndrome post-COVID el autorreporte de trastornos de ansiedad. Afirman los autores que los síntomas posteriores a la condición de COVID-19 pueden interpretarse con mayor frecuencia como somatización. Sin embargo, el hecho que este tema esté aún en investigación no significa que sea puramente psicosomático. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos pensar que un curso corto de corticosteroides podría reducir los síntomas y las alteraciones inmunológicas en el síndrome post-COVID, que fue lo que intentaron demostrar los investigadores de este estudio, cuyo diseño incluyó a 3 grupos de pacientes con antecedente de infección por COVID-19, 5 con recuperación completa, sin síntomas persistentes, y 9 sujetos con síndrome post-COVID, 8 de los cuales fueron muestreados nuevamente después de 4 días de tratamiento con prednisona a dosis de 30 miligramos al día. Tras finalizar el tratamiento e incluso 4 meses después, todos los pacientes refirieron recuperación parcial o total de los síntomas, principalmente de las artralgias en un 86%, de las mialgias en un 75% y de la astenia en un 57%. ¿Qué observaron los autores? Que en cuanto a la inmunidad innata, los pacientes con síndrome post-COVID tenían un aumento significativo en las células dendríticas CD11 convencionales y en las células natural killer, con disminución de las células dendríticas y las células linfoides circulantes totales. Y después de ese tratamiento con corticosteroides, las células NK y las células dendríticas convencionales disminuyeron y la frecuencia de las células linfoides circulantes totales aumentó a niveles similares a quienes no tenían síndrome post-COVID. Es decir, que en el síndrome post-COVID predominó un fenotipo proinflamatorio caracterizado por un aumento en la capacidad de presentación antigénica, fenotipo que fue revertido por ese curso corto con corticosteroides. Y en cuanto a la inmunidad adaptativa, hubo una notable disminución de los linfocitos T vírgenes en el síndrome post-COVID en comparación con quienes no presentaron síndrome post-COVID, así como un aumento en las células CD4 de memoria, y en el síndrome post-COVID hubo un aumento importante en las células TH1, con notable disminución de las células T reguladoras. Todas estas alteraciones se normalizaron después del tratamiento con corticosteroides. Este estudio tiene limitaciones, aparte del reducido número de investigación de pacientes en cada grupo, no investigaron la duración de la mejoría clínica más allá de los 4 meses posteriores al tratamiento, y aún no está claro si un tratamiento más prolongado con corticosteroides podría ser más apropiado. Cuando se administren esteroides, debería ser la dosis necesaria, más baja posible, pero también tenemos estas otras opciones de tratamiento. Por ejemplo, se ha visto como la cloroquina puede reducir la expresión de AC2 y disminuir la inflamación. Tenemos inhibidores de una o más enzimas de la familia de sinasas Janus asociadas a receptores de citoquinas que podrían reducir esa tormenta de citoquinas o la linfohistocitosis hemofagocítica secundaria inducida o generada por la enfermedad.
También tenemos inmunomoduladores como el metotrexate, la sulfasalacina, la leflunomida, el tacrolimus, el micofenolato, y lo ideal sería medir esa respuesta inflamatoria y hacer un manejo individualizado. En cuanto al síndrome post-COVID y vacunación, tendríamos que la vacunación podría reducir el síndrome post-COVID en los primeros meses posteriores a la vacunación, al menos en el periodo inmediatamente posterior a la vacunación. En las primeras 12 semanas después de la vacunación, las probabilidades de informar síndrome post-COVID disminuyen en un 12.8%, pero esta reducción no persiste. Y se ha visto también que la probabilidad de síndrome post-COVID se reduce en un 8,8% después de la segunda dosis y la reducción persiste durante las siguientes 9 semanas. También se ha visto que la reducción del riesgo parece ser más pronunciada con las vacunas de Pfizer y de Moderna en comparación con la de Janssen, según esta bibliografía. Y el mecanismo por el cual las vacunas reducen las manifestaciones del síndrome post-COVID no está claro, pero se han sugerido vías inmunomediadas. Pero de este tema hay de todo y el objetivo, como les dije al principio, era presentarles la evidencia que hay al respecto. También se han descrito fenómenos autoinmunes inducidos por la vacunación y que pueden ser mediados por los ayudantes de las vacunas que activan inflamasomas con liberación de citoquinas proinflamatorias, lo cual también es un tema muy debatido. Más bien se dice que la autoinmunidad posterior a la vacunación es un fenómeno multifactorial relacionado con factores de riesgo genéticos y ambientales, con sobreestimulación de las respuestas inmunitarias, y también se han postulado los mecanismos de mimetismo molecular que veíamos y la activación del espectador. Obviamente, los beneficios de la vacunación contra la COVID-19 en el control de la pandemia son innegables y en la mayoría de los casos superan cualquier riesgo. Finalmente, traigo esta diapositiva de los retos en síndrome post-COVID-19 y las enfermedades autoinmunes reumáticas, porque podemos encontrarnos con diferentes escenarios. Un paciente, por ejemplo, con autoanticuerpos positivos, pero sin síntomas, con anticuerpos generados ya sea por la vacuna o por el coronavirus. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que evaluar el riesgo de cada autoanticuerpo, pues pueden ser completamente inofensivos o puede ser que una persona sea propensa a la autoinmunidad por la activación prolongada de esa inmunidad innata, pero también considerando la cantidad de pacientes con COVID-19 en todo el mundo, es probable que algunos pacientes desarrollen una respuesta persistente de autoanticuerpos que provoque esa autoinmunidad. Entonces, aquí la recomendación sería la vigilancia y el seguimiento de estos pacientes. También podríamos estar ante la aparición de nuevas enfermedades autoinmunes y la idea aquí sería manejar la enfermedad autoinmune según las recomendaciones de las diferentes guías. También podríamos tener un paciente con enfermedad autoinmune preexistente que debido a la exposición al virus presenta crisis. Y por diferentes causas. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, una proporción de los pacientes con enfermedades autoinmunes suspendieron su medicación por temores de efecto inmunosupresor de los medicamentos, por falta de disponibilidad, redujeron las visitas debido a la preocupación por la naturaleza contagiosa del SARS-CoV-2. Muchos reumatólogos se quedaron en casa por temor a la pandemia, muchos tuvieron que adoptar un plan alternativo para continuar con el seguimiento de los pacientes. Y aquí la recomendación sería, y hay que tener en cuenta que estas crisis en enfermedades autoinmunes preexistentes se ha visto que son más frecuentes en artritis inflamatorias y vasculitis asociadas a ANCA, donde se ha demostrado que la exposición a infecciones virales predispone a estos pacientes a exacerbaciones de la enfermedad. Aquí lo que tendríamos que hacer sería ajustar el tratamiento. Pero también podríamos estar ante el escenario de un paciente con enfermedad autoinmune preexistente que desarrolla nuevas manifestaciones o que se vuelve resistente a la terapia convencional debido a la exposición al virus, también por diferentes causas, y aquí pues la idea sería ajustar el tratamiento y se requerirán incluso de nuevos manejos. Y finalmente tendríamos al paciente con síndrome post-COVID y con autoanticuerpos positivos, pero sin criterios clasificatorios para una determinada enfermedad autoinmune. Aquí habría que descartar pues otras causas o enfermedades y ojalá hacer un enfoque de medicina personalizada. Entonces, como conclusiones de este tema, tenemos que el síndrome post-COVID es una condición heterogénea caracterizada por inflamación persistente y autoinmunidad. Esta activación autoinmune persistente a largo plazo podría contribuir al desarrollo de autoinmunidad latente y manifiesta en individuos susceptibles. El síndrome post-COVID comparte características con otras condiciones postinfecciosas, que además de un mecanismo autoinmune, la endoteliopatía, la coagulopatía, la disfunción autonómica, endocrina, neurológica y la persistencia viral pueden contribuir al síndrome post-COVID, que son necesarios más estudios de cohorte y controlados para comprender mejor esta nueva entidad, que se espera que dada la alta frecuencia de casos de COVID-19 a nivel mundial, junto con la evidencia actual sobre autoinmunidad latente en síndrome post-COVID, observemos un aumento en la incidencia de enfermedades autoinmunes en los próximos años. Actualmente es bien sabido que la rehabilitación física y pulmonar del síndrome post-COVID podría mejorar los resultados y el tratamiento específico para el compromiso de órganos y por ahora es la estrategia más adecuada para controlar la enfermedad.
Y la evidencia actual aboga por objetivos terapéuticos para el manejo del síndrome post-COVID, incluido el bloqueo de TNF, interleuquina 6 o CD20 y fármacos inmunomoduladores como los corticosteroides. Sin embargo, aún se desconoce si el síndrome post-COVID es una condición autolimitada o transitoria. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología, hay un sustrato que apoya la inducción de enfermedades autoinmunes luego de la infección por COVID-19, pero definitivamente solo el tiempo, la vigilancia y la evolución de la enfermedad con o sin tratamiento serán los factores que determinarán cuáles de estos pacientes tuvieron una inducción de una enfermedad autoinmune clásica por coronavirus y en cuáles de estos pacientes eran solo efectos virales por el estímulo inflamatorio del virus que luego se iban a resolver con el tiempo. De momento tenemos un gran sesgo porque como estamos vigilando y constantemente reportando casos asociados a SARS-CoV-2, está demasiado representado en la literatura, pero sin duda alguna la pandemia de COVID-19 parecería brindar una oportunidad única para determinar con mayor precisión cómo una infección viral puede ser exacerbada e incluso desencadenada por la autoinmunidad y que no se haya tenido con otros tipos de infecciones debido a la magnitud de la infección por SARS-CoV-2.